Mis amadas amigas, muy buenas tardes. Bienvenidas a este jueves de transformación en su serie Post Metamorfosis. Más que vencedoras a través de aquel que hoy nos ama, al igual que nos amó ayer y nos amará mañana y por la eternidad, porque esa es la poderosa promesa de cada hija e hijo de Dios. Por eso, gracias amiga por darte la oportunidad como cada jueves de correr, de apresurarte y de reunirnos sentadas a la mesa de este buen papá que empieza a partir sus mendruguitos de pan con cada una de nosotras y nos hace saborearlas, masticarlas, vivificarlas al entrar en nosotros como esas revelaciones divinas, como esas gotas de miel que jueves a jueves destilan, no solo por nuestra boca hacia adentro, pero también nos llenan los labios y nos dejan ese dulce aroma y ese dulce sabor que deja la palabra de Dios cada vez que nos encontramos con ella. Yo te invito que esta tarde junto a ti, Patri, nuestra invitada de honor hoy, gracias por estar con nosotros esta tarde y bendecirnos de la manera que yo sé que nos vas a bendecir a través de todo ese compartir hermoso que vas a tener. Padre, Hijo, precioso Espíritu Santo, hoy queremos darles gracias, gracias por permitirnos el estar aquí reunidas, no solo juntas, sino reunidas, Señor, en un solo cuerpo, en un solo sentir, en un solo deseo y en un solo corazón. Queremos más de ti, necesitamos más de ti para seguir adelante, Señor. Gracias por lo que hasta este día tú nos has regalado, nos has proveído y nos has entregado. Pero, Señor, hoy te decimos, queremos más, necesitamos más. Y yo sé que tú, Señor, nunca nos dejas antojadas. Nos das más allá de lo que venimos buscando, anhelando, necesitando. Y hoy, Señor, hoy especialmente, sé que será 1000 veces más de aquello que cada uno hemos venido a recoger, porque esa es tu especialidad con nosotros. Por eso, Señor, te presentamos este tiempo de oportunidad y te damos muchas gracias como nuestra razón de estar hoy aquí. Amén. Patri, gracias por compartir con nosotros ese tema tan hermoso que compartiste en Costa Rica hace unos días, que se tituló Más que vencedoras al conocer verdaderamente, en espíritu y en verdad, el regalo que nos fue entregado en la cruz a través de su gracia. Ese favor no merecido, pero que hoy es la que nos habilita y nos capacita y nos hace fluir en toda buena obra de nuestras vidas. Gracias, mi patria hermosa. Y el tiempo es tuyo. Yo creo que ya te robé demasiado. Y gracias por traer tu lamparita. Yo ya les conté desde la primera reunión que yo tengo una veladora que me regaló una hermosa amiga, porque mi lámpara, el Señor me puso a que la entregara ese primer día a nuestra hermosa invitada que nos tocó la flauta dulce, Ah, junto a Laura, la beba hermosa. Ella me dice, ¿y mi lámpara dónde está? Y le dije, mi amor, esa lámpara que está ahí es tuya. En cuanto yo me baje, te la entrego. Y la ha amado igual que a nosotros, mi Patri. La tiene en su mesita de noche, la mamá me mandó foto. La tiene en su mesita de noche con su Biblia abierta, como ella vio que estaba puesta en ese lugar donde nosotros compartimos. Ella hoy sabe que esa Biblia es Jesús mismo, el Verbo hecho carne, acompañándola de día y de noche. Gracias, mi Patri. ay, gracias, Miazu, por esa introducción tan maravillosa. De verdad que me gozo cuando escucho esos testimonios de vida y saber que a veces un pequeño detalle, ¿verdad?, hace la diferencia. Y así como Marianita, hemos nosotros también guardado con tanto amor este detalle porque sabemos que esto es el símbolo de la palabra de Dios, la lumbrera en nuestro camino.
Ese Así es. realmente es el concepto por el cual sé que Asu, el Señor le habló de esa manera y por eso a cada una de nosotras nos fue entregada esta lámpara, que no es otra cosa que la palabra misma de Dios, Y que lumbrera representa nuestro camino. nuestra vida, Así es, encendida, ardiente, ferviente así para es, Él. Y que Él permita que nunca se extinga ese fuego en nosotros, mi patria hermosa. así es. Y bueno, buenas tardes, mis queridas amigas. Es un placer para mí, de verdad, un gozo, un privilegio poder estar esta tarde también compartiendo de lo que el Señor nos regaló en Metamorfosis Costa Rica, que fue un tiempo realmente de bendición. Y hoy estamos cumpliendo esta cita divina que fue preparada con amor, que fue preparada con esa dedicación del Padre mismo, para que hoy pudiéramos nosotros recibir lo que Él aún tiene para nosotras, porque Él siempre tiene más, Él Así. siempre quiere más para nosotras. Y esta tarde quiero compartirles de ese mensaje tan maravilloso que pude compartir en Costa Rica, el más que vencedoras al conocer el regalo que nos fue entregado en la cruz a través de la gracia. Yasu enfatizó en algo, digo, al conocer, porque realmente cuando nosotros conocemos cuál fue ese regalo, entonces se es revelado a nuestra vida quién es Él y quiénes somos nosotros. Y me encanta porque este mensaje se encuentra plasmado en un versículo maravilloso de la escritura que está en Hebreos capítulo 10 versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que quiere decir es que ya nosotros no hacemos más, ya todo fue cumplido, ya Así todo es. fue hecho, ya todo fue dado, porque el regalo no es otra cosa que el sacrificio. Entonces, miremos a Jesús como ese regalo maravilloso que el Padre Dios nos dio y que vino envuelto no solo salvación y vida eterna, sino que en ese mismo paquete lo dio todo el Señor. Nos quitó la Amén. vergüenza, nos quitó el rechazo, se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestra tristeza, se llevó nuestra vergüenza. Fueron muchos beneficios que trajo este sacrificio de nuestro amado Jesús por cada uno de nosotros. Y en este tiempo vamos a mirar todo ese proceso para tener el conocimiento de lo que aconteció desde el momento mismo del Getsemaní, el lugar que todos conocemos como Huerto de los Olivos, pero es el lugar donde Jesús, juntamente con sus discípulos, se fue a orar. Y me llama la atención que en ese lugar el Señor se aparta de sus discípulos y le dice, espérenme, oren mientras yo voy a hablar con el Padre. Él como hijo de Dios sabía que su momento había llegado. Sabía que ya lo iban a entregar, sabía todo el proceso que iba a vivir. Y en ese momento, él oró al Padre con una oración tan conmovedora, tan, no sé qué, cómo llamarla, quizás como tan dolorosa, porque él en su momento quería no desobedecer al Padre, pero él quería dar cumplimiento. Pero saben, como humano que estaba en ese momento, sintió dolor, sintió tristeza, sintió angustia. La misma escritura dice que que sus poros se abrieron, se dilataron y sangre salió de ellos. Era tal la angustia que él tenía, pero nunca, lo que es maravilloso de, de esta historia de nuestro amado Jesús es que él nunca dudó. Creo que fue la oración que el mismo Jesús hizo, el cual el Padre no le pudo complacer.
si es posible, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pasa. Pero también dijo algo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Él aceptó y fue una aceptación con gozo, el saber el propósito que se iba a cumplir con su muerte, con su crucifixión, el propósito para el cual él fue traído en este tiempo. Y él bebió la copa de la ira. Y a mí eso me pareció tan fuerte, porque cuando estuvimos allá, que iniciamos el ciclo de conferencias, la apertura fue las bodas, fue una boda en el cual nosotros aceptamos un vino dulce, un vino exquisito, y todas sonreídas y todas contentas aceptando a ese esposo, preparadas para que venía, ¿verdad? Y tomamos esa copa dulce con gozo, con alegría, pero a Jesús le tocó beber una copa totalmente distinta. Así es. Ay, Pero Patri, qué fuerte, qué profundo eso. Pero el propósito fue el mismo. El propósito era salvación, vida eterna, perdón de pecados. Él la bebió y se cumplió lo que la escritura del antiguo pacto había escrito a través de sus profetas. El profeta Isaías es el que más, el que más narra todo ese proceso que nosotros hoy lo vivimos, pero 400 años atrás ya él lo había dicho, lo que había de cumplirse, porque Jesús es el cumplimiento de todo y en todo. En Él Amén. estamos, Ujú. en Él estamos completos. Y Pasó es que era, procesos. ay, Sí, sí. dime. No, es que, Dime. Patri, cuando uno se pone a meditar, la copa de la ira de Dios es la misma copa, Patri, que va a ser derramada al final de los tiempos sobre los que no amaron, no aceptaron y no están escritos en el libro de la vida. Sobre Correcto. ellos va a ser derramada esa copa de ira que va a traer con ella todo el dolor y destrucción que pueda venir sobre un mundo que no le ha recibido. Y esa copa fue la que Jesús en el Getsemaní estuvo dispuesto, y no por él, por mí y por ti, y por todas aquellas que en este momento nos están viendo y las que a futuro nos van a ver. Y él sabía lo que esa copa, el significado, Patri, lo que conllevaba, lo que significaba. De ahí en adelante, caminar solo, ¿verdad, Patri? Porque Sí. la En ese presencia del momento Padre se fue de él, se apartó. ¿Por se qué? ¿Qué? apartó. A veces decimos, pero si era el Padre, porque quizá podemos pensar, pero si era el Padre, ¿por qué se apartó? Es que hay una razón De poderosa en esto. fondo, de fondo. Claro, Sí. porque es que el Padre, Dios, donde está el pecado, no habita, No no puede había, estar, no puede estar. no puede estar. Así es. Qué dolor. Y Jesús sabía eso. Y él recibió todo el peso del pecado de la humanidad. Y la Tremendo. soledad y La el angustia, el abandono. rechazo, ¿verdad? Mm. El abandono del Padre. Yo siento que quizás de lo que más pudo afectarle a Jesús Por supuesto. fue ese, Yo creo que porque eso fue él lo que pudo le hizo clamar, sudar Padre, ¿por qué gotas me de has sangre. abandonado? Sí, sí, mira. Ajá. Él experimentó el abandono del Padre. Él lo Sí. experimentó. Y a veces pensamos que la ira de Dios es injusta, que la ira de Dios es, ¿verdad?, fuerte, ¿no? La ira de Dios es justicia. Y eso lo dijo claramente, porque es que esa copa no la va a beber el que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el que proclama esas buenas nuevas. Va a beber. Porque ya alguien la bebió por nosotros, mi Patri. Exacto, porque esa es Aleluya. la respuesta. Eso es Sí. claramente.
porque ya Él la bebió por ti y por mí, ¿verdad? Pero para aquel que no le conoce, y por eso es que la Escritura dice, Dios no tarda. Él no tarda. A veces queremos que Él ya venga pronto, Señor, pero Él no tarda, ¿saben? Porque el propósito de Él es que nadie perezca, sino que todos alcancemos salvación y vida eterna. Eso es lo que el Señor está anhelando, que toda la humanidad pueda alcanzar. Pero lastimosamente no sabemos si eso va a ser, si eso se va a cumplir, porque hay mucha desobediencia y hay mucha... Yo creo que depende de ti y de mí en ir y Exacto, hacer lo que Él nos ha pedido hacer. así es. Ay, no. Nosotros somos voceras, ¿verdad? Y Dios nos ha, en este tiempo, por eso es que estos espacios, y de verdad yo le doy gracias a Dios por estos espacios, porque realmente estos espacios son para edificación, para Amén. conocimiento, porque cuando leemos la escritura y dice, el mismo Señor cuando se refería a Israel, dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y aún esa palabra, si bien es cierta, no fue declarada para nosotros, pero en este tiempo, ¿qué es lo que nosotros nos hace perecer? ¿Qué es lo que nos hace desmayar? ¿Qué es lo que nos desanima? La falta de conocimiento. Así es. Si tuviéramos el conocimiento de Cristo realmente y saber lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, entonces nuestra actitud fue totalmente diferente. Sí, así es. Nadie dijo que caminar con Cristo era fácil. Nadie, porque el mismo Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tenemos dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y Amén. esto es una compilación de lo que Él hizo. Él venció, Él venció. Era necesario que esto aconteciera para que nosotros hoy pudiéramos gozar de ese regalo maravilloso de la salvación, de la vida eterna y Así todos es. los beneficios que esto conlleva. Amén. Amén, amén, amén. Cuando nosotros vemos este proceso de Jesús, todo lo que Él padeció, sabemos que Él también fue enjuiciado, él tuvo juicios políticos y juicios religiosos, Él estuvo en 4 audiencias y Imagina. finalmente, aunque no le encontraron culpabilidad, había que entregarlo, porque lo que estaba haciendo Jesús era cumplimiento, sombra y figura de lo que había en el antiguo pacto, que necesitaba un sacrificio y él era el cordero que necesitaba ser sacrificado. Así Y es. viene el proceso doloroso, todo el proceso doloroso de sus latigazos, 39, la corona de espinas, la crucifixión, y quizás fue crucificado de la manera más cruel, de la manera más indigna, porque la, la, los castigos que imponía el imperio romano, el peor de ellos era crucificarlos, pero o sea, completos, ¿no? De pie, porque esa muerte era más lenta y más Claro, dolorosa. claro. Normalmente crucificaban era boca abajo, Boca abajo. boca arriba. Wow. Entonces él fue perdiendo respiración, fue así, la última gota de su sangre se derramó, sufrió la vergüenza Wow. de haber quedado despojado de todas sus prendas de vestir, porque todo, recordemos que la escritura señala que los soldados romanos no rompieron las vestiduras, se las quitaron y se las jugaron a ver quién se quedaba con eso. Y él quedó totalmente desnudo, totalmente desnudo. Y las mujeres que acompañaron a María no se acercaron para no verlo en esa condición tan indigna en la que él se encontraba. Así es. Hubo tanto padecimiento, hubo tanto dolor y Cada uno de los pasos que Jesús caminó fueron profundamente significativos todo tiene un por significado. por el significado que conllevaba cada uno de ellos, Patri. En los azotes que le dieron. 39.
¿verdad? Y miramos que la medicina antigua tipificaba las enfermedades en 39. Eran las genéricas, ¿sí? Enfermedad Las genérica. Y enfermedades se madre, desprendía cada una. exacto. Cada una se va desprendiendo de ahí. Se dice que es increíble, de verdad. A veces dice uno, Señor, o sea, todo fue tan perfecto, tan armónico, o sea, dice uno, no se omitió detalle, Todo porque llevó una cada razón situación de vivida ser. por él Sí, era, claro, todo contenía un símbolo, cumplimiento de cada situación, cumplimiento de cada cosa. Entonces llevó nuestras enfermedades. Hoy nosotros disfrutamos, qué lindo, solo poder invocar el nombre del Señor y saber que Él es nuestro médico por excelencia, saber que si vamos ante Él, pedimos a Él, podemos lograr sanidad. Entonces, yo creo que este proceso, yo recuerdo que cuando compartimos allá, muchas de las amigas que estaban en Costa Rica decían, mira, o sea, no se omitió detalle. Decía, qué lindo saber que el Señor, cada situación que vivió, como dice Azu, cada paso era un símbolo. porque fue la vía dolorosa. Hasta el día de Exacto. hoy en Israel está la vía dolorosa y así se le conoce. Y sabes qué, cuando nosotros estuvimos allá con Enrique, alguien nos dijo, el guía, que no era de Sí, doble vía, que hasta el día de hoy era de una sola vía, porque no se puede regresar. Va para adelante, va para adelante, va para adelante. Y eso tiene un significado. ay, qué hermoso. De verdad que uno no alcanza a dimensionar. No, Cuando nosotros no lo tenemos como por algo tan sencillo y es tan profundo realmente, porque si tenemos el conocimiento de este regalo maravilloso, hemos entendido todo, porque en eso consiste el Evangelio, realmente. así es. En eso consiste, en muerte, porque cruz es muerte. El Evangelio es morir a lo que yo soy, a lo que yo creo, a lo que yo siento, entender el sacrificio del Hijo de Dios por mí, y eso me hace y me da una identidad de hija. Entonces, ¿qué más necesito? Así Sí, es. soy la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más necesito? Y a veces, Es morir a todo aquello que no es de Él, que me separa de Él, para que la vida de Él entre a poseernos y a vivir y a morar en nosotros, ¿verdad, Patria? ah, Ese es el camino de la cruz en nosotros. ese Debería es el ser tan camino. fácil, porque es por amor. ¿Y cómo nos cuesta eso, verdad? Muchas veces nos cuesta, y Dios mío, y no queremos rendirnos. Es Así que es, ahí es donde estamos, ¿verdad? ¿Y por qué no nos rendimos? Porque sencillamente no conocemos ese regalo maravilloso. No así entendimos, es, así no es. entendimos ese regalo Pero maravilloso. después de esta tarde, muchas vidas van a cambiar, mi Patria. Amén, amén. Porque Ay, realmente sí, es el propósito, ¿verdad? De esta enseñanza, porque, o sea, nos abren esa conmovisión de lo que realmente pensábamos que era a lo que realmente la misma palabra nos está enseñando. ¿Qué es lo que realmente el Señor quería con todo este proceso? Que viéramos el paso a paso, que lo viéramos y que fue el sí, cumplimiento. Porque tan maravilloso es que cuando finaliza todo, dice el consumado es, todo fue hecho. Ya no hay nada que tú y yo nada. podamos hacer para alcanzar la salvación porque ya Él la alcanzó por nosotros. ¿Qué es lo que sencillamente nosotros debemos tener? Es amarle, seguirle, obedecer. Y, perdón, y si hay algo que podemos hacer, Patri, es Exacto. recibir y agradecer. Agradecer. Porque yo siento que el componente para que
esta palabra y la escritura toda sea revelada en nosotros, es la gratitud. Un Amén. corazón agradecido es capaz de aceptar Amén. todo. Amén. Un corazón agradecido. Ay, sí, mi amor. Entonces, miramos que el Señor fue hecho pecado, pero para que nosotros recibiéramos esa justicia y entender que nuestro Padre Dios no nos ve a nosotros por nosotros mismos, Él nos ve a través de su Hijo, porque Amén. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Juntamente está sentado a la derecha del Padre, pero allá está. Y dice, abogado tenemos en Cristo Jesús, nuestro abogado, porque Dios no nos va a mirar a nosotros por nosotros, porque yo creo que si Dios mirara a Patricia sin Cristo, no creo que alcanzara yo salvación. Así es, así es. Él me mira a través de su Hijo. Él me ha hecho justicia por su Hijo. Amén. También sabemos que Él allí llevó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos ser partícipes de su riqueza. Imagínate. Y cuando hablamos de riqueza, no siempre son bienes materiales. Es la riqueza espiritual, ¿no? Esa gracia que nuestro Señor hizo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Que dice que siendo pobre, se hizo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Claro que Él siendo rico se hizo pobre porque Él estaba allá juntamente con su Padre Dios, gozando de esa riqueza, gozando de la gloria, gozando del poder, y todos los recursos del cielo estaban en Él. Pero Filipenses lo declara perfecto, que Él, siendo Dios, no tuvo como cosa a qué aferrarse, sino Ay, que wow. así mismo subió. Y tomando forma de siervo, entregó su vida por nosotros. Él la entregó. Qué cosa. Entonces, ese es el regalo maravilloso. Ese es el regalo. Que alguien, como yo escuché esa palabra y me parece tan linda que se la escuché a Asu, cuando nos brindan algo y no sabemos quién lo hace. Ella dice, alguien pagó por ti. Y yo, wow. Eso a mí me impactó la primera vez que yo escuché eso, ¿sabe? Porque yo digo, Señor, yo no, ¿será que yo no? A veces nos creemos indignos de recibir. Y esa palabra a mí me pegó tanto, me encantó, porque yo digo, así es la salvación. Así Alguien es, pagó Patri. por ti. Así es. Eso me llena a mí de tanta alegría el saber que, Señor, ¿ya qué puedo hacer? Yo en mi humanidad no puedo hacer nada, porque ya tú todo lo hiciste por mí. Entonces, a mí me agrada, yo nunca le había compartido eso, pero yo la primera vez se la escuché a ella, que compartí con ella en Miami, estábamos y yo quiero compartir esto, que está como, no es de la enseñanza, pero quiero compartirle por qué me impactó tanto esta palabra, porque viajé con el equipo de amigas y entonces, obviamente, nosotros viviendo en Colombia, el peso colombiano es muy inferior al dólar. Entonces es una moneda, nuestra moneda es muy de bajo costo comparado con el dólar, muy devaluada. Entonces, obviamente nosotras somos medidas porque sabemos que el recurso, ¿cierto? Tenemos que Claro. administrarlo bien. Entonces llegamos a un restaurante muy bonito y yo muy sencilla pidiendo un platito pequeño porque obviamente, sí, apenas era el primer día, entonces eran muchos días que íbamos a compartir. Y saben, oh sorpresa, ese fue el día que yo por primera vez escuché, alguien pagó por mí. Y a mí eso Amén. me impactó porque yo dije, Señor, gracias, gracias, porque a veces me creía que no. Y saben que todas las demás amigas disfrutaban de sus platos grandes, con su vino y todas sus cosas, y yo mi entradita sencilla, porque bueno, ajustándome a mi presupuesto. ¿Aprendió?
¿Aprendió? Aprendí y dije, no, esto no me lo voy a perder. Eso No fue un me lo regalo vuelvo a perder. completo. Entonces, ¿yo por qué me estaba privando de lo que mi padre quería darme? ¿Ves? Así es, Y así eso me es. impactó. Y esto, es así, este regalo, esta gracia divina, que no es Amén. otra cosa que su Hijo Jesús, que todo lo dio. No, no se reservó nada, no guardó nada para que tú El y que yo te da no la pudiéramos visión, disfrutarlo. Patri, te da la comisión para Eh, ir, también te acompaña la provisión para cada paso que tú des Amén, en esa amén, misión divina que Él te mande a hacer vez tras amén. vez. No ha habido, dice la palabra, nunca he visto un justo que Desamparado. quede desamparado. Así es. Amén. Pero, pues, yo lo traigo a Pero qué colación porque lindo. es Ajá. sencillo, este ejemplo es sencillo, pero a veces no nos creemos, hijas, a veces no nos la creemos. Ese Amén. plan de salvación no lo creemos. Entonces, todavía estamos como que patinando en esa situación. Señor, yo pequé, yo hice esto, Señor. O sea, todavía sufriendo el rechazo de cuando la situación que vivimos en la infancia, lo que vivimos, ¿verdad? Aún en nuestra adolescencia, aún el rechazo que traemos. Entonces, y saber que el Señor se llevó eso. Yo Qué sencillamente belleza. tengo que entregar todo ese rechazo, toda mi vergüenza, toda mi pobreza espiritual, todo entregársela a Él. Él sabe que sabe lo que va a hacer con eso. Borrarlo, borrado, ya todo está borrado, porque ya el Señor se llevó eso de mí, ya no tengo vergüenza. Muchas veces, ¿verdad? Sabemos que tenemos tres enemigos, que es el mundo, que es la carne, y que somos, ¿verdad? Y el diablo. Y a veces todos creemos que el Satanás, que el diablo nos quita el gozo, que el diablo nos hace. No, muchas veces nosotros somos el peor enemigo que tenemos todavía unas taras mentales que tenemos que empezar renovar, renovar ese entendimiento, renovar el entendimiento para poder entonces entender y conocer ese regalo, asimilar ese regalo que nos fue dado en la cruz, esa salvación y esa vida eterna. Y Ay, este proceso dio continuidad finalmente en su proceso de la cruz. Jesús muere a la hora novena. Dice la escritura que hubo un terremoto en ese momento, ¿verdad? La tierra tembló, el velo se rasgó. Y es lo más importante de esto, porque ahora nosotros tenemos ese acceso directo al Padre. así es. Ya no hay intermediario, ya no hay nada, solo su Hijo que está en nosotros y es el que nos da, ¿verdad? Esa oportunidad para poder entrar. Así es. Él hizo el camino, Patri. Él lo hizo. Él hizo el camino y sigue siendo el camino, el único camino para llegar a la Amén. presencia del Padre. Y el Padre es el que nos lleva a la vida eterna. Es, Entonces era necesario que Él sufriera, padeciera y, y atravesara por todo ese caminar de soledad, de abandono, de todo lo divino, porque la así vía es. dolorosa Jesús lo caminó en lo humano. Y me impacta porque fue por ti y por mí, para abrirnos el camino. Patri, tú mejor que yo nos puedes explicar lo densa que era la tela Sí. de esa cortina que Era separaba el lugar una santo cortina del muy lugar gruesa. santísimo. Era una cortina gruesa porque anteriormente el templo estaba dividido, ¿verdad? En el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo lo dividía esa cortina, al lugar santo del santísimo. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Así es, así es. Porque ahí era la morada, el tabernáculo, El tabernáculo y nadie ahí podía entrar tabernaculizaba la porque presencia, ahí vivía Dios. ahí moraba, Ujú. exactamente. Él moraba ahí.
Entonces, solo podía entrar el sumo sacerdote, porque si otro entraba, moría Amén. inmediatamente. Amén. Y él era el que llevaba el sacrificio, vertía la sangre. Dicen que cuando Jesús muere, el velo se rasgó. Pero yo me imagino que era una cortina tan gruesa que fue algo sobrenatural. Pero lo sobrenatural significaba que ya había acceso, que Así no es. era sumo sacerdote, sino que todos pudiéramos alcanzar a La llegar puerta a al la presencia de Dios fue abierta, el velo fue al- rasgado. Y dice que fue del cielo a la tierra, ¿verdad? del cielo a la tierra. Así fue, así fue. Entonces, qué hermoso saber eso, porque siempre estamos buscando como intermediarios alguien que lo haga, Sí, alguien que ore por mí, alguien que interceda por mí, porque yo no puedo, no, ya tenemos acceso directo al Padre. Ya tenemos, todos amén, tenemos, todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Es esa entrada directa, es que nos llega, que nos conecta con el Padre. Entonces es hermoso, hermoso porque a veces pensamos que solamente era el sumo sacerdote y a veces nos hemos acostumbrado a eso. Y por eso es exacto, que este grupo de mujeres es tan maravilloso porque oramos las unas por las otras, porque todas estamos necesitadas, como dice As, así todas es. tenemos necesidad, pero también todas tenemos esa facultad, es dada por Dios para poder orar las unas por las otras, para poder interceder Amén, las unas por las otras. Ya no tenemos que esperar que venga el Supremo, porque ay, cómo nos encanta, ¿verdad? Cuando Enrique nos ora, cómo ay, sentimos algo tan divino, pero y saber que ellos mismos nos han enseñado que no son ellos, es el Señor amén, actuando, amén. el Señor mismo haciendo su obra perfecta. Así Y es. entonces, qué nos enseña también? Que cada una de nosotras podemos orar por nuestra situación, podemos orar aún en medio de situaciones, aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, porque sé que Azu las vive, sé que Enrique también las vive, pero nunca los hemos visto desmayados, aún con su situación, aún muchas veces con dificultades de cualquier índole, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades. Aún también ellos se enferman. ¿Cierto eso? Vaya si no. Y de todas nos ha librado el Señor, porque Él ya Exacto, pagó por pero mí. Él ya pagó así por es. mí. Yo nunca he visto a Azu desanimada. Ay, no, padre, hoy no. La verdad, no me siento con ganas de orar. Yo nunca, yo nunca. Qué lindo eso, porque son entendidos de lo que ya el Señor hizo. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir proclamando, seguir avanzando, seguir creciendo y llevando el mensaje de salvación a otros, porque eso es la gran comisión, la que el Señor nos dejó antes de irse para el cielo. Amén. Del Así Padre. es. Ay, así es, así es, así es, así es. ¿Qué se logró con esto? Esa aceptación, ¿verdad? Que tenemos como hijos de Dios que somos. Gracias a esta obra, ya no estamos bajo condena, Así ya, es. ya estamos perdonados, redimidos, lavados con la sangre preciosa de Cristo, Enriquecidos, enriquecidos. bendecidos, ay, resucitados Como a esta Padre, ¿verdad? Que nueva el vida. mismo Padre, ¿verdad? Nos ama y nos llama hijos. Así es, Es así es. maravilloso. Vaya si Eso no. es que somos aceptas en el amado, que tenemos esa aceptación del Padre por Así es, causa de su amado Hijo. así es, Patri. Qué Y, belleza. y compartimos, ¿verdad? El proceso de esa resurrección que si nosotros no proclamamos que Cristo resucitó, dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Amén, Ahí donde estuvo el triunfo. amén, Con la muerte, Él venció al pecado, pero con la resurrección nos dio la fe, así es. nos llenó de esa fe inquebrantable.
Porque si bien es cierto, en la Escritura encontramos personas que resucitaron, Lázaro, la hija de Jairo, ¿cierto? El hijo de la viuda de Naín, resucitaron, pero hoy no están. Pero él es Así es. el primogénito de los que resucitaron. Amén. Y esa es la fe que nos impulsa a nosotros. El saber que no estamos hablándole a una figura de yeso, a una figura inerte, o vamos a visitar la tumba de Jesús porque allá están sus restos. Estamos hablando de un Dios vivo, Amén. Dios que está en nosotros, intronizado en nosotros, con nosotros y para nosotros. Así es. Él resucitó gloriosamente al tercer día, no como un espíritu, sino como un cuerpo real y transformado. Su resurrección fue el triunfo absoluto sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y es la base de nuestra fe y nuestra esperanza eterna. Amén. Es realmente en eso está consignado lo que significa la resurrección. La resurrección nos regala esperanza, ¿verdad, Patri? Nos regala la esperanza, claro. La Es la esperanza esperanza que de tenemos. saber lo que nos espera, de saber el Ex futuro, nos muestra el futuro que tenemos en Él y para Él. Y dicen que la esperanza, entonces, ¿qué produce la esperanza? Ah, Paciencia. imagínate, para, Es para aquí y ahora. Pero una paciencia expectante de ver lo que viene cada día. Ay, qué hermosura. La resurrección nos introdujo a la vida eterna, Patria, abrió nuestros ojos a que todo aquello que nos habían dicho y contado, podamos saber, ciertamente pasó, era verdad, no nos engañaron. Eso han de haber pensado los discípulos. claro. ¿No? Era verdad. Y qué es lo hermoso, Azu, que han pasado más de 2000 años, 2020 y tantos años, ¿verdad? Y que todavía nosotros tenemos acceso a ese lugar donde se gestó toda esta historia. Mira, esos 12 hombres comunes y corrientes, proclives a fracasar, lo vimos en esa serie tan vista, en toda Sí, su humanidad, como tú y yo hoy, pero vieron al Cristo resucitado y los transformó. total. Cada uno de ellos los transformó, fueron al norte, al sur, al este, al oeste, y murieron cada uno de ellos de una manera Cruel. apasionada, porque Así es. ya sabían cuál era el futuro y la esperanza que Maravilloso. ellos tenían, y que ese ¿Verdad? mismo día estarían con él en el paraíso. Sí. Yo Sí. creo que yo creo que ya eh, los que hemos confiado, los que tenemos la esperanza puesta en él, ya la muerte no nos causa tanto No, 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 no. temor, Así ¿cierto? es, así es. Porque sabemos para dónde vamos, con quién vamos a estar en ese lugar tan hermoso donde no hay tristeza, no hay llanto. ¿Sabes que tuve la oportunidad de estar visitando a un enfermo? Y estaba ahí la sobrinita de él, de 15 años, 16 años, hijita de unos muy amados nuestros. Y la nena, cuando yo entro, está sentada en la orilla de la cama de él. Él todavía estaba con Jesús. Y ese día le dice ella, tío, te vas a morir, ¿verdad? Y él le dice, sí, sí, Sarita, me voy a morir. Tío, no sabes la envidia que me das. Ay, qué bello. Yo me quiero morir porque yo me quisiera ir en tu lugar. Yo muero por ir a jugar con Jesús. Ay, no sabes la dicha que vas a tener allá, vas a poder correr, vas a poder jugar. Tío, lo vas a abrazar. Y el hombre apenas la miraba y le decía, qué dicha, tío, qué dicha. Y yo Sí. lloraba de ver eso. Me quedé sin palabras, yo entrando como a saludar, a darle un saludito, mi marido no había llegado, pero oír eso, ¿qué crees que pasó después de eso? Mm.
El tío le dice, Sarita, dame la mano, ora por mí, porque yo quiero ir a Ah, jugar con Jesús. Yo me salí, porque esa nenita desde los 2 años, cada vez que tú la llamabas por teléfono a los papás o algo y te la ponían, Sarita no hablaba muy bien, pero Sarita decía, Azu, tú dices, fuera, 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 y todo va a estar bien. ah, Porque sus papás, yo no sé por cuánta gente oraban. Entonces ella, cada vez que nos saludaba, nos aconsejaba que dijéramos fuera, fuera, fuera y que todo iba a estar bien. Y ver esa pasión de una niña, adolescente, preadolescente, por irse al cielo a jugar con Jesús. Dios mío, ah, me cambió el evangelio, Patri. sí, yo siento que de todas maneras Azu, es el conocimiento claro y preciso que ella tenía. Ella lo tenía clarísima. Así es, así es, A así veces es. nosotros no, a veces en la primera circunstancia de nuestra vida, cómo desmayamos y cómo sentimos que el mundo se nos va, se nos viene encima por alguna situación Por y eso estamos aquí cada jueves, Patri. Este por eso. remanente fiel de pequeñitas, que aunque no somos muchas, podemos hoy mucho. Y más van a ser llamadas a, a esta verdad, porque nosotros seremos pregoneras y portavoces donde vayamos, por el sustento de la esencia que hoy llevamos dentro. Esta luz será lo que nos identificará allá afuera, Patri, de un tiempo de ahora a un tiempo. Va a ser esta luz la que nos va a identificar cuando andemos allá afuera, porque tinieblas están empezando a cubrir la tierra. Ya te robé mucho tiempo. Por favor, No, mi Patri. no, pero lo importante Yo de me todo esto, emociono. no, y es que tan hermoso porque hay mucha revelación en lo que dices y es muy claro lo que estás diciendo, de verdad. Y a veces leemos y estudiamos y repetimos, pero no tenemos el conocimiento, no tenemos, ¿verdad? Esa sabiduría que solo el Padre Dios nos puede dar para poder entender esto y para poder vivirlo, para poder sentirlo. Porque Amén. tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, tenemos que experimentarlo, porque si Así lo es. experimento de lo que sé, de lo que he recibido, de eso doy. Entonces, si yo Amén. he recibido revelación, eso, ¿qué nos está ayudando de una manera tan sencilla como la estás explicando, Azu? De una manera tan sencilla, poder llegar, poder entender, wow, pero que es tan sencillo el Evangelio, ¿por qué nosotros no lo complicamos? Nos enredamos, nos enredamos porque a veces no conocemos. Y cuando conocemos y cuando se ha abierto nuestros ojos, entonces digamos, wow, Señor, perdí tanto tiempo, pero nunca es tarde. No, Nunca, siempre estamos de camino. Un camino como el que tú explicaste ahorita, un camino que no tiene vuelta, no, que no tiene. no tiene vuelta. Es un camino Vamos para adelante, mi Patri. exacto. Y esa ascensión de Jesús nos deja a nosotros unas enseñanzas, porque después de su resurrección, Él dijo, conviene que yo me vaya, les conviene, porque voy a dejarles entonces al Espíritu Santo. Así es. Y Él es el que nos, ¿verdad? Nos instruye, Él es el que nos conforta, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Así es. Él es el único, la tercera persona de la Trinidad, el cual está dotado para enseñarnos, para instruirnos, para revelarnos cuando hacemos mal. Y creemos, ay, es la conciencia. No es otra cosa que el Espíritu Santo, el que Amén. nos habla a nosotros, el que nos revela y el que nos enseña. Porque con la ascensión, ahí terminó el ministerio terrenal de Jesús. Ahí marcó, ¿verdad?, el cierre de la obra física.
en la tierra, pero se inicia entonces la obra desde el cielo. Amén. Y Ay, Patria, algún día yo escuché o leí que sí, al él ascender, limpió y abrió el camino, porque tú sabes quién es el príncipe de los aires. claro, ¿Quién se mueve aquí, en este ámbito espiritual donde nosotros estamos? Él limpió el camino, abrió el camino y nos llevó juntamente con él a sentarnos en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Ese es nuestro nuevo lugar de habitación. Jesús no tan se bello fue porque él dijo, solo. ¿verdad? Él Así dijo, voy a es. preparar morada para ustedes. Así Les es. conviene que me vaya. Allá Él está Ya, preparando. en fe nosotros ya estamos ahí. Así es. Amén. En fe estamos ahí. Y Él saber que él intercede por nosotros a nuestro favor, porque Él vive para interceder por nosotros. Él está a la diestra del Padre, Así es. intercediendo. Es lo que dice siempre mi marido. ¿Para qué voy a orar yo por mí si el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo mismo, sabe lo que me conviene y está intercediendo por mí delante de su Padre? No, a mí me toca interceder por los demás, Por los demás. por los que Amén, no le correcto. conocen, por los Así que es, están perdidos, porque el corazón del Padre late por el perdido. Entonces, nosotros es por los perdidos que tenemos que interceder y a ellos tenemos que ir para que más y más y más sean añadidos junto a nosotros, como un olor fragante al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ay, Patrick, qué lindo. tenemos la única promesa. Sabemos que si vemos toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las promesas ya fueron cumplidas. Nos aferramos a ella porque ya fueron cumplidas y decimos, Señor, así como lo hiciste en ese tiempo, hoy yo también pido para mí, para los míos, ¿cierto? Pero ya algo, ya el Señor lo hizo, ya todo lo cumplió. La única promesa que nosotros estamos esperando desde el momento mismo que Él ascendió es su regreso. Así es, que regrese. Y entonces la ascensión que nos confirma que Él volverá visiblemente para establecer su reino. Amén, ¿Verá? Y nosotros, esa es la esperanza que tenemos. amén. En Él creemos, pero la esperanza puesta está en su regreso, en su regreso. Entonces, Imagínate, Patrick. es tan hermoso, ¿verdad? Porque ¿qué? Entonces la esperanza no avergüenza. Y nos dejó el Espíritu Santo hablando de esto que tú decías, de cómo comenzó Metamorfosis con esa invitación a desposarnos con Él. Aquí en Guatemala, no sé si en Colombia, se acostumbra que en la ceremonia de boda, el novio le entrega a la esposa, a su nueva esposa, las arras. En Guatemala las arras te las dan en una bolsita o en un cofrecito o en un paquetito, pero no sé cuántas monedas. Antes eran de oro, después fueron de plata y ahora creo que son de cobre, nena. Pero son monedas. Y en cierto momento de la ceremonia, la esposa pone sus manos así y el novio Le entrega. le deja caer las arras de la promesa y dice que no solo con este anillo, sino yo te prometo hoy que yo te sustentaré, te cobijaré, te cuidaré, te protegeré y que voy a hacer todo lo necesario para que no te haga falta nada. Y le da a la novia esas moneditas. Las mías hasta hace poco todavía andaban por ahí y tengo las de mis hijas guardadas. Y Jesús en Efesios, cuando él dijo, les conviene que me vaya porque les entonces vendrá con ustedes el Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el consejero, el maestro, la ayuda, el socorro, el siempre presente y pronto auxilio. Pero ¿qué dice el libro de Efesios, Patri? Que él nos dejó las arras de su promesa en el Espíritu Santo de Dios. No nos dejó solos.
no nos dejó exacto, las arras, desprotegidos, no nos dejó descuidados y nos dejó, claro, ¿sí? es, sí. Mientras Él viene, ¿quién es nuestra arra? El Espíritu Santo. Él lo dejó El que nos como consuela, promesa. el que nos aconseja y también me imagino que es el que nos está preparando, como en la antigüedad prepararon a la reina Esther, el jefe de eunucos, el siervo, el servidor, el jefe de servidores. El Espíritu Santo nos va a aconsejar y nos va a guiar y nos va a mostrar el camino por el cual tenemos que andar con nuestras lámparas encendidas y nos va a dar los consejos necesarios para que esta lámpara siempre tenga aceite y nos Así, encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer el novio el día que regrese. ahí está. Ese es realmente. Todo este proceso finaliza Wow. ahí Regalo en, completo, Patri. en espera. Solo nos queda esa esperanza viva Imagínate. Y con las todavía arras muchas de la esposas promesa. decimos, es que solo yo doy y doy y doy y doy y nadie me da nada. Mira todo lo que nos dieron, Todo. todo lo que nos han entregado, el amor de nuestra vida, el esposo amado al cual esperamos, todo lo que ya nos ha regalado. Imagínate. Eso nos tiene que tener de fiesta todos los días con Jesús, mi Patri. Entonces, eso es lo que realmente nos hace más que vencedoras, Amén. el conocer ese maravilloso regalo, Sí, mi Patri. ¿no? Que vino completo. Es un regalo completo. Y de eso Entonces, se trata. Entonces, esta tarde salimos hoy más que vencedoras. Nada ni nadie nos podrá decir que no valemos, que no tenemos, que no podemos o que no somos. Porque aquí esta tarde hemos recordado un poquito de toda esa charla preciosa que Patri nos dio allá en Costa Rica, que también está en el canal de YouTube con el mismo título para conocer un poco más a profundidad, porque hoy te robé muchos minutos, mi Patri. no, pero estuvo hermoso. Ese compartir estuvo porque de verdad que aportaste ideas muy precisas. No, estoy encantada porque ya vemos que hacemos un dúo perfecto. El dúo fantástico, Patri, de verdad que El sí. dúo Vamos a hacer fantástico. más cosas, vamos a hacer más cosas juntas. Lo gozamos mucho, de verdad. Patri, ¿cómo cierras esta tarde? ¿Qué nos dices esta tarde? Porque ya el tiempo está llegando a Ya su fin. estamos Y finalizando. luego, bendíganos. Bendiga a cada una de las amigas que en este momento estamos conectadas y las que a futuro se van a conectar, mi Patri. Así es. Quiero de verdad, desde mi experiencia, compartir que para mí el haber conocido al Señor, el haber, el haberme revelado a través del Espíritu Santo, este regalo maravilloso, cambió, transformó mi vida. Yo conocía como Job, siempre digo esto porque de oídas hablaba de un Dios al cual nunca se había manifestado, o por lo menos no había permitido que se manifestara en mí. Ujú. Pero conocerle, recibir ese regalo, la salvación, la vida eterna, que haya borrado mis pecados, porque esta obra salvífica de nuestro amado Señor Jesús no solo borra mi pecado pasado, sino que tiene vigencia en el presente y aún en el futuro. Amén. Eso nos da a nosotros una seguridad en Él, porque 7 veces, dice la Escritura, cae el justo, pero 7 veces Él lo va a levantar. 7 veces lo levantará. Ay, aleluya. Entonces, a veces nos preocupamos, Señor, pequé, ya no soy digna, ya no soy hija. Sigue siendo hija, sigue Amén. siendo hija. Recuerda que si bien es cierto, la salvación es gratuita, no es barata, Así es. no es barata. A alguien le costó Así es. un
Fue el precio más alto el que se pagó por causa tuya y por causa mía. Wow. Y eso nos hace con un valor incalculable en Él. Entonces, conocer ese regalo, conocer a Jesús intronizado en nosotros, nos hace completas en Él. Todo está, como dice, perfectamente perfecto en Él. Así es. En Él estamos completos. Y te animo, mujer, joven, y los que van a ver en diferido, como dice Azu, hoy vemos en directo, pero también vamos a verlo en diferido los que alcancemos. Hoy te digo que el mejor regalo que podamos recibir no viene con ese lazo elegante ni con esa envoltura. El mejor regalo es Jesús mismo. Jesús mismo dándose por ti. Aceptémoslo. Invitémoslo en nuestro corazón. Así es. Recibámoslo y pidámosle que nos coloque en ese libro de la vida, que nos añada, que nos escriba en ese libro y que nos deje, que nos permita ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. Gracias. Y Padre, yo te doy infinitas gracias. Gracias te doy, Señor, por este espacio, Padre de la gloria, que nos ayuda, Señor, a nuestro entendimiento, que nos ayuda a nuestro crecimiento, Señor. Este espacio, bendito Dios, que es tan inspirador, Señor, para el crecimiento espiritual y personal de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das. Y yo te pido, Espíritu Santo, que sigas revelándote cada día más en cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a cada una de las mujeres que están en este momento conectadas. Bendigo sus familias, Señor. A ellas como representantes de sus familias, Señor. Padre, porque el anhelo que tú tienes es que nadie perezca, sino que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Y está puesta, la mesa está servida. Somos los convidados a la boda del Cordero. Amén. Y Él está ahí esperándonos pacientemente. Señor, gracias por esa espera tuya, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Queremos tener corazones agradecidos, corazones confiados, corazones que puedan, Señor, declarar, proclamar esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. ¿Y cómo no amarte, mi Jesús? ¿Y cómo no amarte si tú nos amaste primero? Gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Mis queridas, hasta una nueva oportunidad. Gracias, mi querida Azu, por este espacio. Gracias por compartir. Ya sabemos que estamos conectadas y que hacemos ese dúo dinámico. Lo hacemos muy bien, lo hacen muy bien, excelente. Lo vamos a hacer más a menudo, mi Patri. Muchas gracias por regalarnos de tu tiempo y partir tu pan con nosotros con esa revelación tan hermosa que el Padre te dio. Y las que quieran más pueden entrar al canal y buscar la charla de Patri, que se llama exactamente igual. Más que vencedoras al conocer el regalo que nos fue entregado en la cruz. Gracias, queridas amigas. Las invitamos que el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal nos volvamos a reunir alrededor de la mesa del Señor. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Las bendigo con todo mi corazón y a ti también, Patri. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Claudita, por ayudarnos con la grabación y con todo lo que nos estás ayudando siempre, jueves a jueves. Igual que Andreita. Amén. Nos vemos, amores. Que estén bien.